Perdón, me había olvidado de marcar que se grabe la clase. Después de la clase se va a presentar un caso clínico y bueno, y ahí vemos las preguntas. Bueno, gracias por la invitación de la Sociedad de Endocrinología y Nutrición de Tucumán. Siempre está bueno encontrarse con amigos y volver al pago. He sido formada en la Universidad Nacional de Tucumán. Y especialmente agradezco a Vicky, que ha sido miembro del servicio, residente nuestra, y bueno, le tengo un gran cariño y afecto. Así que muchísimas gracias. Bueno, espero cumplir con las expectativas. Vamos a ver qué resulta. ¿Por qué no puedo compartir pantalla? No sé. ¿Te dice que no podés? El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla, dice. ¿Cómo hago acá? Permitir, reactivar, combinan, habilitar. Ay, no sé cómo, si alguien sabe cómo se hace esto, que me diga. Bueno, si no voy a ver si ahí se puede ver. Espérame, porque no encuentro la... A ver si alguien me lo pasa por acá. No encuentro la función para dejarte compartir pantalla. No prohibí nada, entonces no sé cómo se hace para no Eh, prohibir. Ahí la están viendo. ¿Ahí la Y están si te viendo o fijas en no? compartir, si te fijas en compartir pantalla en la parte de abajo, viste que dice participantes, chat, compartir pantalla, ¿no te figura ahí la ¿Ahí la función de ven habilitar? ustedes? ¿Ahí la No, ven? no se ve. Ahí está. Para entonces. Compartir. Ahí está como varios participantes pueden compartir de forma simultánea. O Ahí estoy, ahí estoy. sí, pero no te veo. O sea, los veo a todos. ¿Has puesto eso? Que varias participantes pueden compartir. Sí. Y bueno, ya debería poder compartir entonces. Sí, ya me aparece, ya no me aparece eso de que no se puede compartir, o sea, ya debería poder ella compartir. Bueno, espérame un segundo. A ver. Arriba. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno. Perfecto. Saco el videíto. Bueno, vamos a comenzar entonces diciendo que la insuficiencia adrenal es la manifestación clínica de la producción o la acción deficiente de los esteroides adrenales para cumplir con los requerimientos fisiológicos. Es el resultado de la disfunción de uno o más niveles del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Si el defecto, la lesión, se encuentra en la corteza adrenal, en la glándula adrenal, tenemos la insuficiencia adrenal primaria. Si se localiza en la hipófisis, la secundaria, y en el hipotálamo, la terciaria. Tanto la secundaria como la terciaria también reciben el nombre de insuficiencia adrenal central y se diferencia de la primaria en que no compromete la secreción de aldosterona, dado que la regulación de aldosterona corresponde al sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia varía según la procedencia geográfica. Sí se ha observado un aumento en los últimos años en cuanto a los casos, y en Islandia, por ejemplo, se han reportado 221 casos por millón de habitantes,
mientras que en la central 42 casos por 100.000 habitantes, y esto es en Europa. La incidencia es de 4.4 a 6 nuevos casos por millón de habitantes por año, y en la primaria, y en la central va a depender de la causa. La causa más frecuente es la que sigue a la supresión por la corticoterapia prolongada. La presentación clínica también es variable, se puede presentar en cualquier edad, pero es más frecuente entre los 30 y 50 años, y la insuficiencia adrenal primaria de causa autoinmune es más frecuente en la mujer comparada con el hombre, y en cuanto a la edad de presentación, en general las causas genéticas, como hiperplasia suprarrenal congénita, o las causas de insuficiencia adrenal central también genética fundamentalmente aparecen en la primera infancia, aunque los casos más leves pueden presentarse tardíamente. En cuanto a la etiología de la insuficiencia adrenal primaria, la causa más frecuente es la autoinmune, puede ser aislada en el 40% de los casos y asociada a los síndromes poliglandulares autoinmunes, el más frecuente el tipo 2, en los países desarrollados, y también las causas infecciosas a la cabeza, tuberculosis. También tenemos causas hemorrágicas o trombóticas por fármacos, que pueden ser aquellos que son adrenalíticos, o los que inhiben la biosíntesis de esteroides, o los que producen un aumento en el metabolismo de los glucocorticoides. Las infiltrativas, tumorales, quirúrgicas, y las genéticas, que son infrecuentes, con excepción de la hiperplasia suprarrenal congénita. La variante más frecuente es por deficiencia de 21-hidroxilasa. En cuanto a la etiología de la insuficiencia adrenal central, la causa más frecuente es la que sigue a la suspensión por la corticoterapia prolongada por inhibición del eje. Pero también tenemos lesiones, entre ellos los adenomas, los quistes, craneofaringiomas, infecciosas, autoinmune a la cabeza, la hipofisitis, infiltrativas, cirugía, radiación, traumáticas por el déficit aislado de CRH, que son infrecuentes, déficit aislado de ACTH, que en general va acompañada a una hipofisitis por lo general, y las genéticas, que son infrecuentes. En cuanto a la fisiopatología, los glucocorticoides cumplen múltiples funciones. Las fundamentales son de homeostasis energética, sobre todo el metabolismo de la glucosa, y son hiperglucemiantes, y de allí el nombre de glucocorticoides. En cuanto también cumplen funciones en el metabolismo y la reproducción, el desarrollo, la cognición, tienen un rol muy importante en la inflamación y la inmunidad, en la respuesta al estrés, el balance hidroelectrolítico y el control de la presión arterial. Se secreta, la secreción de cortisol es de 8 a 15 miligramos por día, o 5 a 10 miligramos por metro cuadrado por día, puede aumentar a más de 10 veces en situaciones de estrés, lo hace en forma pulsátil, con pulsos entre 60 a 90 minutos, y siguiendo en general un ritmo circadiano con picos más altos a la mañana que disminuyen durante el día para hacer prácticamente los niveles muy bajos o prácticamente ceros hacia la medianoche. Cuando tenemos afección de cualquiera de los niveles del eje hipotálamo hipófiso adrenal, vamos a tener la insuficiencia adrenal, que en el caso de la primaria también sumamos el déficit de los mineralocorticoides. En cuanto a la fisiopatología, en el caso, ya sea porque hay una disminución en la producción, porque hay una disminución en la función, o porque hay un aumento en el metabolismo, y sobre todo en la primaria, va a haber, por deficiencia de aldosterona, una disminución de la reabsorción de sodio con aumento de potasio, lo que va a provocar hiponatremia, hipercalemia, que va a llevar a hipotensión. Esta disminución del volumen va a estimular la secreción de antidiurética, lo que va a agravar la hiponatremia.
En cuanto a la deficiencia de cortisol, además de de tener efectos mineralocorticoides, sobre todo cuando se encuentra en altas dosis, también va por la pérdida del efecto inhibitorio sobre la secreción de antidiurética, va a aumentar o va a agravar la hiponatremia. En cuanto al metabolismo, va a provocar una disminución de las reservas energéticas, porque hay disminución en la producción de ácidos grasos libres, de aminoácidos y disminución de la gluconeogénesis, fundamentalmente provocando hipoglucemia. Por los efectos, por la pérdida del efecto inmunosupresivo o regulador de la inmunidad, el aumento de las citoquinas va a desencadenar los efectos tóxicos o la tormenta de citoquinas, insensibilidad del receptor con resistencia glucocorticoidea, con agravamiento que va a agravarse con la deficiencia de cortisol. A su vez, el aumento de las citoquinas van a provocar un aumento de la permeabilidad capilar, vasodilatación con hipotensión. Y por otro lado, el efecto que tiene el cortisol sobre la síntesis de epinefrina va a provocar deficiencia de epinefrina con vasodilatación que va a conducir a la hipotensión. Por otro lado, tenemos la adaptación del eje y del hipotálamo hipófiso adrenal y la producción de corticoides en los pacientes críticos, y esto fundamentalmente lo traigo a raíz de la pandemia por COVID-19. En un primer momento se produce una activación del eje mediado por las citoquinas inflamatorias, por las catecolaminas, con aumento de ACTH, aumento de la producción de cortisol. Este aumento de la producción de cortisol, a su vez, también se produce por estas citoquinas inflamatorias, se va a producir una disminución en el número de receptores glucocorticoideos, la elastasa de los neutrófilos va a provocar el clivaje de la CBG con disminución, y a su vez los ácidos grasos libres van a provocar una inhibición de la síntesis de CBG, por lo que se va a producir un aumento en el cortisol libre. A medida que progresa el cuadro crítico, este aumento del cortisol libre va a provocar una disminución por feedback negativo en la secreción de SRH y ACTH, pero aún se mantiene por el estímulo de las citoquinas la producción de cortisol, pero sumado también a la disminución de los receptores de glucocorticoides y a la disminución de la CBG, persiste elevado, y lo vemos en la figura de abajo. Pero si este cuadro crítico se prolonga en el tiempo y supera las 4 semanas, los ácidos grasos libres, sumado al efecto del feedback negativo ejercido por el cortisol libre, va a provocar la disminución y la supresión del eje, con la disminución de la producción de cortisol, con una disminución en el cortisol libre. Una vez que supera el cuadro crítico, se produce la recuperación. Y esto ha sido visto en los pacientes con COVID, y sobre todo en un estudio árabe publicado el año pasado, en donde se han presentado todas estas alteraciones o estas modificaciones adaptativas del eje hipotálamo-hipófiso adrenal. No así en un estudio italiano en el cual se observó persistencia del aumento del cortisol, y cuando ese cortisol superaba 27 microgramos por decilitro, era un marcador muy importante de mortalidad en estos pacientes. Hablando del COVID-19, el SARS-CoV-2 puede provocar un daño tanto a nivel de la corteza adrenal como del hipotálamo y la hipófisis, directo por acción del virus, por invasión viral, e indirecto a través del mecanismo explicado anteriormente de inflamación, inmunidad y vascular. Lo que se ha observado en los pacientes fallecidos por COVID-19 a nivel de autopsias, se ha observado a nivel de la corteza adrenal necrosis con microinfartos, degeneración lipídica, hemorragia unio bilateral, adrenalitis focal de tipo inespecífica y trombosis. Y a nivel del hipotálamo y la hipófisis se ha observado hipofisitis, lesión talámica, edema y degeneración neuronal,
evasión de la respuesta al estrés. Con el virus expresa aminoácidos que son homólogos a CTH, por lo tanto existe una resistencia a CTH con apoplejía y la insuficiencia en los pacientes críticos de la insuficiencia relativa o CIRSI, también atribuido al uso de glucocorticoides. Como la causa más frecuente de la supresión de la insuficiencia central es la provocada por la corticoterapia prolongada, hay que recordar que cualquier tipo de glucocorticoides, independientemente de la vía de administración, una vez que alcanza la circulación, puede provocar a través de feedback negativo la supresión del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Por lo tanto, en estos pacientes siempre debemos tener presente la supresión, la insuficiencia adrenal, dar pautas de estrés y seguirlos estrechamente. La potencia relativa de un glucocorticoides y la duración de acción biológica de un glucocorticoides están dadas por la biodisponibilidad de ese glucocorticoides. Los factores que van a intervenir en la acción de los glucocorticoides van a ser múltiples, entre ellos la solubilidad, hay que tener en cuenta la vida media plasmática, el clearance, la afinidad por el receptor de glucocorticoides, y también tener en cuenta que existen múltiples formas del receptor de glucocorticoides. El intervalo entre las dosis, las proteínas transportadoras, la relación entre los glucocorticoides activos e inactivos, es decir, la actividad de la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y sus isoformas, el metabolismo hepático, en particular el citocromo P450, y por supuesto la respuesta celular individual. Por lo tanto, los factores o los predictores para establecer la supresión del eje hipotálamo hipófiso adrenal en la corticoterapia son imprecisos y muy variables, muestran gran variabilidad individual. Y esto se debe a porque hay factores que dependen de los glucocorticoides, de la enfermedad y también los propios del paciente. Entre los relacionados a los glucocorticoides tenemos la clase, la duración de acción y la potencia del glucocorticoides, la vía y el momento de la administración, la concentración y la frecuencia de las dosis, la duración del tratamiento, la farmacocinética y la farmacodinámica. Por supuesto que son más supresores los glucocorticoides sintéticos, potentes, de acción prolongada. Y las dosis altas, dosis fraccionadas, varias dosis durante el día, y aquellas que son administradas en las últimas horas de la noche. En cuanto a los factores, a los predictores de la enfermedad, tenemos que considerar la etiología, no es lo mismo una enfermedad alérgica, una enfermedad inflamatoria, inmunológica o neoplástica. La gravedad de la enfermedad, cuanto más grave, mayor es la probabilidad de supresión, dado que se utilizan por ahí glucocorticoides de diferentes clases y por diferentes vías de administración. Por ejemplo, un asma grave se utilizan los glucocorticoides inhalatorios y también aquellos por vía sistémica. El tratamiento adyuvante, por ejemplo, si se utilizan antirreumáticos no esteroides, que van a permitir a lo mejor disminuir el tratamiento o la dosis de los glucocorticoides, los AINES, y en el caso, por ejemplo, del asma bronquial, los agonistas beta-adrenérgicos. Y en cuanto al paciente, la edad, teniendo en cuenta que son, digamos, más factibles la supresión en los niños y adultos mayores, la sensibilidad individual, la enfermedad concurrente, además de por la cual ha sido indicado ese glucocorticoides, teniendo en cuenta las hepatopatías, nefropatías, el hipotiroidismo, tratamiento concomitante, ya sea aquellos que inhiben o inducen la vía metabólica de los glucocorticoides, los antiácidos y sobre todo el megestrol. Hay que tener en cuenta que
la insuficiencia adrenal, si no es identificada y tratada, puede ser grave y mortal. Por lo tanto, el diagnóstico precoz es imperativo. Para ello, nos valemos de la clínica, la sospecha, debemos sospechar la enfermedad, el diagnóstico bioquímico a través de las determinaciones hormonales basales y también de pruebas dinámicas. Nosotros actualmente en Argentina no contamos con la prueba más utilizada, que es el Synacten o la CTH124, y el diagnóstico etiológico a través de la medición de los anticuerpos anticorteza y anti-21-hidroxilasa, otras determinaciones, como serologías para TBC, por ejemplo, imágenes, la punción biopsia guiada por TAC, que es el último recurso, cuando no logramos identificar la causa. En cuanto a las manifestaciones, la presentación y las manifestaciones clínicas, tenemos que tener en cuenta que es muy variable, que en general, salvo que sea agudo por una necrosis, una cirugía, un traumatismo, una hemorragia, habitualmente son de comienzo insidioso y son inespecíficas. Tener en cuenta que el debut puede ser una crisis adrenal y que se puede presentar de manera aislada o asociada con otras enfermedades. En general, las más frecuentes autoinmune, hipotiroidismo y diabetes mellitus, por ejemplo. La severidad de las manifestaciones clínicas va a depender de la presencia de estrés y el aumento de la demanda de glucocorticoides para hacer frente a esa situación de estrés. En la insuficiencia adrenal primaria, en la enfermedad de Addison, las manifestaciones clínicas recién son aparentes cuando está comprometido el 90% de la corteza adrenal en forma bilateral. Por lo tanto, la presentación clínica es muy variable, los signos y síntomas son inespecíficos, y en cuanto a la causa subyacente, puede ser primaria, si está afectada la corteza adrenal o la glándula suprarrenal, o central, ya sean por patologías hipotálamo-hipofisarias. En cuanto a la extensión de la disfunción, pueden ser parcial o subclínica, o completa y clínica, y en cuanto al tiempo de evolución o la manera de presentarse, puede ser gradual y crónica o aguda con la crisis adrenal. ¿Cuándo vamos a sospechar la insuficiencia adrenal? Bueno, es realmente un desafío debido a la presencia de síntomas completamente inespecíficos y al comienzo insidioso que lleva un retraso en el diagnóstico. Por lo tanto, es fundamental mantener un elevado índice de sospecha. El diagnóstico debería considerarse en todo paciente con síntomas inexplicables o signos sugestivos de insuficiencia adrenal, como hiponatremia, hipotensión, debilidad muscular y fatiga, pérdida de peso sin encontrar una causa, vómitos o diarrea. Enfermedades sistémicas, ya sean autoinmunes, infecciosas o infiltrativas, la presencia de otras insuficiencias hormonales en el caso de la insuficiencia adrenal central, o los tratamientos con fármacos que van a suprimir el eje, que van a aumentar el metabolismo de los glucocorticoides, que van a provocar o que predisponen a hemorragias, como los anticoagulantes. La crisis adrenal, que es la manifestación aguda de la insuficiencia adrenal, es una emergencia médica. Se define como, hay múltiples definiciones, pero la más aceptada es el deterioro agudo de la salud asociado con hipotensión arterial absoluta o relativa, con manifestaciones clínicas concomitantes, las más frecuentes abdominales agudas, que muchas veces pueden confundirse con un abdomen agudo quirúrgico, alteración del sensorio, manifestaciones electrolíticas con hiponatremia e hipercalemia en el caso de la primaria, y pirexia. Lo importante es que con la administración de glucocorticoides resuelven en 1 o 2 horas. Muchas veces lleva más tiempo, 12 horas, pero se observa una marcada mejoría de la hipotensión en la primera hora y mejoría de los síntomas a partir de las 2 horas. En cuanto a
la clasificación pueden ser asistidas en forma ambulatoria, es decir, no necesariamente tenemos que tener el paciente chocado, asistencia hospitalaria, el paciente que requiera admisión a la unidad de cuidados intensivos, o el paciente que fallece por una crisis adrenal. La incidencia es entre 3 a 11 casos por 100 pacientes por año en la insuficiencia adrenal conocida, y una mortalidad de 0,5 a 100 pacientes por año. En lo que estuve buscando en este último año, o en el año, digamos, a partir del 2020, la pandemia, no se han reportado muertes específicamente por crisis adrenal. Por lo tanto, en pacientes con síntomas graves o agudos de insuficiencia adrenal, no debemos esperar digamos, los resultados del laboratorio para iniciar el tratamiento. Inmediatamente debemos tomar una muestra de sangre para la determinación de cortisol y ACTH, e iniciar el tratamiento con hidrocortisona endovenosa en dosis de estrés. ¿Cómo vamos a diagnosticar la insuficiencia adrenal? Para tener la interpretación correcta de los resultados, debemos considerar que existen interferencias preanalíticas, es decir, cuándo vamos a tomar la muestra, tener en cuenta el ritmo circadiano, la actividad del paciente, si tiene actividad diurna, si es un trabajador nocturno, analíticas, es decir, la metodología con la que se va a evaluar, las variaciones fisiológicas, por ejemplo, en los pacientes críticos, y patológicas. El diagnóstico bioquímico se lleva a cabo en 3 etapas. La primera etapa, demostrar la disminución de la secreción o producción de corticoides. Para ello nos valemos del cortisol plasmático basal. Nosotros no tenemos cortisol libre plasmático. Aldosterona y renina basales, una rutina de laboratorio que contenga ionograma, función renal y glucemia fundamentalmente, estas 3 determinaciones que nos van a permitir sospecharla, y pruebas dinámicas. La prueba más utilizada es la prueba de estímulo, el Synacten con ACTH 1.24, nosotros actualmente no contamos con este fármaco. En una segunda etapa, localizar el nivel de la disfunción del eje hipotálamo hipófiso adrenal, y para ello contamos con ACTH. Y la tercera etapa, determinar la causa de la insuficiencia adrenal, para lo cual debemos medir anticuerpos, anticorteza y anti-21 hidroxilasa, si fuera una primaria, otros ejes hipofisarios, 17-hidroxiprogesterona, realizar una PPD, y las serologías y cultivos para micobacterias y hongos, y en el caso, si sospechamos una adrenoleucodistrofia, la determinación de los ácidos grasos de cadena muy larga. El cortisol basal, la secreción normal es de 8 a 15 miligramos por día, pero es útil como prueba de screening, es decir, en los valores en los extremos de la normalidad. En un paciente que tiene una actividad diurna, la extracción debe ser realizada entre las 8 y las 9 de la mañana, pero debemos considerar los factores que pueden modificar los niveles de cortisol, entre ellos la CBG, las patologías o las circunstancias que pueden aumentar o disminuir la concentración de la proteína transportadora, el tratamiento con glucocorticoides, ya sea encubierto o no, los fármacos inductores o inhibidores del citocromo 3A4 del metabolismo, la pulsatilidad y el ritmo circadiano, las condiciones de estrés, la enfermedad concurrente o subyacente del paciente, el estado general, no es un paciente saludable o un paciente crítico, la duración de la enfermedad, los sistemas con los que vamos a medir el cortisol, la presencia de anticuerpos heterófilos, los polimorfismos de los receptores de los glucocorticoides, la actividad de los receptores de ACTH y CRH, y los subtipos de las enzimas 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que son fundamentales
en regular la actividad de cortisol a nivel celular. En cuanto a los fármacos, los que van a provocar una inhibición marcada del citocromo 3A4 y que va a producir, por lo tanto, una disminución del metabolismo con un aumento de los niveles de cortisol, tenemos básicamente los azoles y los retrovirales. Tenemos que tener en cuenta que los azoles, como el ketoconazol, también producen inhibición de la biosíntesis de los glucocorticoides. Y dentro de los que van a provocar una inducción fuerte del citocromo 3A4, es decir, van a aumentar el metabolismo del cortisol y por lo tanto pueden disminuir su concentración, fundamentalmente los anticonvulsivantes y la rifampicina. Una vez que tomamos y tenemos los resultados del cortisol, de acuerdo a ellos podemos diagnosticar insuficiencia adrenal cuando el cortisol es menor de 5 microgramos por decilitro. Otros autores utilizan valores más bajos, como 3 microgramos por decilitro. Valores intermedios, entre 5 y 10, la insuficiencia adrenal es probable. Un valor de 10 o más sugiere normalidad del eje, y esto es porque constituye la secreción basal mínima de glucocorticoides. Descarta insuficiencia adrenal un valor superior o igual a 15 microgramos por decilitro. Actualmente se está utilizando, depende del método, un valor de 13 microgramos por decilitro. Los valores intermedios entre 5 y 15 pueden indicar la producción basal suficiente de cortisol para los requerimientos diarios, pero insuficientes para responder a una situación de estrés. Respecto de la CTH, si va a estar elevada, por arriba de 2 veces el límite superior normal en la insuficiencia adrenal primaria, y normal o disminuida en la central. La renina va a estar aumentada en la primaria y normal en la central, porque recordemos que la regulación de la secreción de aldosterona depende del sistema renina-angiotensina-aldosterona y no de ACTH, salvo en las situaciones agudas de estrés. La aldosterona va a estar disminuida en la primaria y normal en la central. La anatremia en el 85 al 90% de los casos está disminuida en la central, en la primaria, y en la central puede estar disminuida por un efecto dilucional debido al efecto, a la falta de inhibición de la hormona antidiurética por la falta de cortisol. La calemia va a estar aumentada en el 65% de los casos, no siempre está aumentada en la insuficiencia adrenal primaria, y normal en la central. Y en cuanto a la prueba que es la que se utiliza para el diagnóstico de insuficiencia adrenal, la prueba con Synacten o Cosintropin, con estímulos y determinaciones a los 30 y 60 minutos post-ACTH, un valor mayor de 18 descarta insuficiencia adrenal. Con métodos más específicos, como cromatografía líquida y espectrometría de masa, se utiliza un valor de 15 microgramos por decilitro a los 30 minutos y de 17 o 18 a los 60 minutos. Actualmente el valor que se utiliza es a los 30 minutos y 15, porque este valor ha sido validado con el test de hipoglucemia insulínica y en ese tiempo. Respecto de los anticuerpos anti-21-hidroxilasa, son altamente específicos. La 21-hidroxilasa es un antígeno fundamental y por lo tanto, cuando están presentes, también podemos tener presentes anticuerpos contra otras enzimas o contra las células esteroideas, como las enzimas, la 17-hidroxilasa y la 20-22 desmolasa. Sin embargo, en aquellas patologías autoinmunes aisladas como la insuficiencia ovárica precoz, si
el anticuerpo, si no se asocia a una insuficiencia adrenal autoinmune con anticuerpos positivos, anti-21 hidroxilasa, la detección de los anticuerpos, aún siendo de causa autoinmune, son sumamente bajos y muchas veces no detectados. Por lo tanto, una vez que sospechamos la insuficiencia adrenal, si tenemos un paciente inestable, debemos tomar muestra para cortisol y ACTH, no esperar los resultados e iniciar el tratamiento con dosis de hidrocortisona de estrés. Y una vez que el paciente ha sido estabilizado, continuar con el algoritmo de investigación. Si el paciente está estable, un cortisol basal menor de 5 microgramos por decilitro confirma insuficiencia adrenal, un valor entre 5 y 15, si ese valor es mayor de 10, bueno, podemos tener o no insuficiencia adrenal, pero podríamos en este caso dar pautas de estrés y continuar la investigación. O confirmar con una prueba dinámica, en este caso la prueba de Synaptem. Y si el cortisol basal es mayor de 15, acuérdense que ahora se utilizan valores mayores de 13, descartamos insuficiencia adrenal. Tenemos los resultados de cortisol y ACTH. Si el cortisol está disminuido y la ACTH está elevada, hacemos diagnóstico de insuficiencia adrenal primaria. Si el cortisol está disminuida y la ACTH es normal o baja, diagnóstico de insuficiencia adrenal central. Medimos renina y está aumentada, con aldosterona disminuida y el potasio aumentado, la calemia aumentada. Deberíamos medir, dado que la causa más frecuente de la insuficiencia adrenal primaria es la autoinmune, los anticuerpos anti-21 hidroxilasa. Si son positivos, hacemos el diagnóstico de enfermedad autoinmune, ya sea aislada o asociada a otros síndromes poliglandulares. De acuerdo al fenotipo, si son niños, pues deberíamos medir los anticuerpos antiinterferón para hacer el diagnóstico de síndrome poliglandular autoinmune o bien la determinación del gen AIRE. Si los anticuerpos son negativos, deberíamos medir la 17-hidroxiprogesterona. Si la 17-hidroxiprogesterona está aumentada, hacemos el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita. Y si está normal, y se trata de un paciente varón, deberíamos medir los ácidos grasos de cadena muy larga. Si son negativos, continuar con la evaluación para síndromes genéticos. Si la imagen adrenal es normal, no tenemos, digamos, ácidos grasos de cadena larga presentes, y no tenemos síndromes genéticos, entonces hacemos el diagnóstico de insuficiencia adrenal idiopática. Y si están aumentadas, deberíamos descartar hiperplasia suprarrenal congénita, causas infiltrativas, hemorragias infecciosas o tumorales. En el caso de la insuficiencia adrenal central, deberíamos solicitar una resonancia magnética de la región perdón. Si son normales los ejes y solo tenemos ACTH disminuida con cortisol bajo, hacemos el diagnóstico de deficiencia aislada de ACTH, y si la resonancia magnética nuclear es normal, deberíamos pensar en el tratamiento prolongado con glucocorticoides y también en deficiencia aislada de ACTH. Y si se encuentran anormales, bueno, ya sea, vamos a ver en la imagen, ¿sí? Y alteración de los ejes, macroadenomas, craniofaringiomas, hipofisitis, metástasis, de acuerdo a la característica de la imagen, o una silla turca vacía secundaria. En cuanto al diagnóstico de insuficiencia adrenal en el paciente crítico, es sumamente complejo. ¿Cómo? Perdón, que estamos a 10 minutos más o menos para terminar. Bueno, ya termino. La insuficiencia es sumamente complejo, no existe consenso, porque no existe consenso respecto al valor de corte del cortisol para diagnosticar en estos pacientes. Los niveles de cortisol basales y post-estímulo con ACTH están aumentados, sobre todo en la etapa inicial.
Múltiples factores pueden interferir con el resultado, acuérdense, SBG, los fármacos que son empleados en estos pacientes, y por supuesto tener en cuenta todas las modificaciones que se producen fisiológicas respecto del eje en estos pacientes. Si el paciente está siempre, por supuesto, tomamos muestra de cortisol y ACTH. Si el paciente está hemodinámicamente inestable y tiene un shock séptico, podemos iniciar el tratamiento con hidrocortisona con fluidos para la resucitación. Si el paciente no está séptico, aunque esté inestable, podemos guiarnos de acuerdo a los valores de cortisol, y estos van a depender si el paciente tiene valores de albúmina normales o no. Si el paciente tiene una albúmina mayor de 2,5 gramos por decilitro, se debería iniciar hidrocortisona si el cortisol es menor de 15, y si la albúmina está disminuida, se debería iniciar el tratamiento cuando el nivel de cortisol es menor de 10 o el cortisol libre menor de 1,8. Sin embargo, esto es relativo y es controvertido. En cuanto a la supresión del eje por la corticoterapia prolongada, recién debemos evaluar cuando se ha alcanzado la dosis fisiológica del glucocorticoides en el descenso. Se debería rotar a hidrocortisona una dosis de 10 a 15 miligramos en la mañana, o considerar el tratamiento con días alternos. Tomar una muestra de cortisol entre las 8 y las 9 de la mañana, o proseguir con el descenso hasta suspender. Si el nivel de cortisol es menor de 5 microgramos por decilitro, confirmamos la insuficiencia adrenal. Si es mayor de 15, descartamos la supresión del eje. Pero en los valores intermedios tomamos un valor de 10 microgramos por decilitro. En estos niveles podemos, o si es menor de 10, continuar con el tratamiento, o bien podemos hacer la prueba de ACTH, ya dado que se ha demostrado pacientes con niveles de cortisol de 7 que superan o tienen una prueba normal. Y si es mayor de 10, podemos suspender, hacer seguimiento, entregar pautas de estrés, evaluar más tarde hasta normalizar el eje. En cuanto al tratamiento, los pacientes requieren tratamiento de por vida. El tratamiento debe ser personalizado, los objetivos son lograr la mejor calidad de vida del paciente, prevenir la crisis suprarrenal, los riesgos de una sustitución excesiva y de una sustitución insuficiente, y el control debe ser interdisciplinario. Estos son los glucocorticoides con actividad sistémica, y ustedes pueden ver que en este caso la dexametasona es la más supresora de todos, no tiene efecto mineralocorticoides, por lo tanto no es de elección para el tratamiento de la insuficiencia adrenal crónica. En cuanto a la insuficiencia adrenal crónica, contamos con glucocorticoides, mineralocorticoides en la primaria, si fuera necesario, y TEA. Los glucocorticoides de elección, la hidrocortisona, la dosis de reemplazo es entre 12 a 15 miligramos por metro cuadrado por día, que equivale a una dosis entre 10 a 25 miligramos día, en 2 o 3 tomas, y la dosis con mayor concentración a la mañana para remediar el ciclo circadiano, y la dosis de la tarde no debe superar las 18 o 17 horas, dado que puede traer trastornos del sueño y alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina. Si no contamos con hidrocortisona, podríamos usar prednisona en dosis de 3 a 5 miligramos en 1 o 2 tomas. Los mineralocorticoides, utilizamos fluorocortisona en dosis de 0,5 a 0,2 miligramos por día. La dosis menor efectiva debería siempre usarse en estos pacientes, y la DEA cuando sea necesario, con una dosis entre 25 y 50 miligramos por día.
En cuanto a la distribución de las dosis durante el día, el esquema de 3 dosis es el que ha mostrado una mejor correlación con el ritmo circadiano del cortisol. En cuanto a la insuficiencia adrenal aguda, recordemos que no debemos extraer una muestra de sangre y no esperar digamos, los resultados para iniciar el tratamiento. Los objetivos son, por supuesto, tratar la hipotensión, revertir las anormalidades electrolíticas y la deficiencia de cortisol, por lo que debemos tener un acceso de una vía intravenosa con aguja de gran calibre, y por supuesto, antes de iniciar la resucitación, tomar muestra para cortisol y ACTH. Debemos infundir en bolo endovenoso 100 miligramos de hidrocortisona y continuar con una infusión continua de 200 miligramos en 24 horas o 50 miligramos cada 6 horas. Se ha demostrado que lo que menos variabilidad provoca, no provoca ni picos ni valles, una administración constante de cortisol o hidrocortisona es la infusión continua. Modificar la dosis de acuerdo a la respuesta en 2 o 3 días y duplicar la dosis 2 a 3 días. En general, cuando vamos a rotar a vía oral, lo que hacemos en general es dar la dosis por vía oral y a la hora suspender el goteo para evitar la ventana sin cobertura con glucocorticoides hasta que se produce la absorción de la hidrocortisona por vía oral. Por supuesto, la resucitación con fluidos, el control de función renal, la función hemodinámica, dosis bajas de heparina, tratamiento antibiótico si lo requiere, y en el caso de la primaria, cuando hemos logrado, digamos, las dosis sustitutivas habituales, recién iniciar fluorocortisona, dado que una dosis, un microgramo de fluorocortisona equivalen a 40 miligramos de hidrocortisona. El seguimiento es clínico fundamentalmente, dado que no existen marcadores de actividad biológica que predigan la morbilidad y la mortalidad. En un paciente compensado, en un paciente conocido, en un paciente estable, en un paciente adherente al tratamiento, podría hacerse un control anual, trimestral en los niños, a través de un interrogatorio, el examen físico, con presión arterial, frecuencia cardíaca, la presencia de edemas en los pacientes que están recibiendo dosis más altas y fluorocortisona, y consejo genético en los pacientes con desórdenes monogénicos. Desde el punto de vista bioquímico, se ha planteado que podría hacerse la determinación de cortisol basal 1 hora post tomas de hidrocortisona, eventualmente, fundamentalmente para evaluar la absorción de la hidrocortisona. Ionograma, también se ha planteado el seguimiento con CLU, pero nada ha dado resultado, o concluyentes al menos. Renina, actividad de renina plasmática, y en aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes asociadas, un seguimiento anual tiroideo con glucemia, insuficiencia, para evaluar insuficiencia ovárica prematura, celiaquía y vitamina B12. Bueno, la prevención de la crisis adrenal es fundamental, para ello es imprescindible educar al paciente, tiene que conocer la enfermedad, conocer cómo actuar frente a las situaciones de estrés y autoadministrarse los glucocorticoides por vía intramuscular o subcutánea, sobre todo en la subcutánea en aquellos pacientes anticoagulados. Por lo tanto, deben también estar provistos de un botiquín que contenga la cantidad suficiente de comprimidos de hidrocortisona, el franco ampolla o dexametasona. Nosotros usamos dexametasona dado que la administración de hidrocortisona por el paciente es dificultosa, y portar un brazalete identificatorio con también siempre las pautas de alarma de estrés escritas. Deben ser comprendidas por el paciente. Esta es la tarjeta que se utiliza en toda Europa, de la Sociedad Europea de Endocrinología. Es una tarjeta
escrita en idioma inglés y en el idioma nativo del paciente. En cuanto a las pautas de estrés, si vamos a evaluar el grado de estrés, si es un estrés leve, si la temperatura, el paciente tiene fiebre y es menos de 38.5, duplicar la dosis, triplicar la dosis si es mayor de 38.5 y estar en contacto con el médico si persisten esos síntomas o empeoran para ser admitido al hospital. Ante vómitos o diarrea, las guías establecen que deberían administrarse 100 miligramos intramuscular o subcutáneo. Eso es muy difícil en nuestro medio. Nosotros empleamos dexametasona, media ampolla intramuscular o subcutánea y evaluar la admisión al hospital. Esa dexametasona, si bien en el caso de la primaria no va a tener efecto mineral o corticoides, es suficiente como para mantener la presión arterial normal, dado que, por un lado, produce la estimulación de la feniletonolamina metiltransferasa, que transforma la noradrenalina en adrenalina, y por otro lado produce un aumento en el número de los receptores de glucocorticoides. En un estrés moderado, antes del procedimiento, 100 miligramos de hidrocortisona endovenosa, duplicar la dosis oral durante 24 horas hasta retomar la dosis sustitutiva, y en los pacientes, por ejemplo, que van a hacer una colonoscopía, a veces considerar la internación, y sobre todo en aquellos pacientes que están con tratamiento con fludrocortisona o vasopresina. Y por supuesto, en el caso de estrés grave, cirugía con anestesia general, pérdida de conciencia, traumatismos graves o requerimiento de cuidados intensivos en el trabajo de parto, 100 miligramos de hidrocortisona seguido por 200 miligramos en infusión continua o 50 a 100 miligramos en bolos cada 6 horas. Disminuir gradualmente la dosis hasta retomar la dosis sustitutiva habitual y rotar a vía oral. En cuanto a COVID, las pautas son de la Sociedad de Endocrinología Europea. En domicilio, las pautas más o menos son las mismas, cambian cuando la temperatura es superior a 38 grados, dado que además de duplicar la dosis matutina, deberían administrarse 20 miligramos vía oral cada 6 horas. En los niños triplicar. En un paciente que está con prednisona, si el paciente la dosis de tratamiento es entre 5 y 15 miligramos por día, debería aumentarse a 10 miligramos cada 12 horas. Y si la dosis es mayor de 15 miligramos, continuar con dosis habitual dividido al menos en 2 dosis de 10 miligramos. Por supuesto, la fludrocortisona, continuar con dosis habitual, hacer manejo de la hipertermia con paracetamol, y todo el consejo sobre la sospecha de infección por COVID. Si el paciente presenta deterioro clínico, entonces administrar 100 miligramos de hidrocortisona intramuscular. Nosotros lo que hacemos en nuestras pautas es indicar la dexametasona y por supuesto concurrir al hospital. En la admisión al hospital, administrar 100 miligramos en bolo y continuar, si el paciente va a ser internado, con 200 miligramos, esto ya es como las pautas generales, en infusión continua, y posteriormente disminuir la dosis de acuerdo a la recuperación y reiniciar la fludrocortisona cuando se han logrado dosis sustitutivas habituales, es decir, menores de 40 miligramos por día. En cuanto a, se ha planteado mucho si los pacientes con COVID tenían un riesgo aumentado para la infección y peor pronóstico. En este estudio de Milán, lo que se ha observado es que los pacientes, tanto con insuficiencia adrenal primaria o secundaria, no han presentado diferencias significativas en cuanto a los síntomas,
ningún paciente ha requerido, o sea, los infectados, ningún paciente ha requerido la hospitalización y no se han reportado crisis adrenales, eran pacientes completamente entrenados para manejar las pautas de estrés. Por lo tanto, los pacientes que están adecuadamente tratados y entrenados no muestran un riesgo mayor para la infección por COVID. Este otro trabajo italiano de la Universidad de Ancona lo que hizo evaluar el estrés de los pacientes y la calidad de vida en los pacientes que han sido infectados por COVID, tanto pacientes con insuficiencia central y primaria, y lo que se ha observado es que si bien los pacientes estuvieron entrenados, solo una paciente contrajo la enfermedad, pero no requirió, si bien tuvo disnea, no requirió hospitalización. Sí se ha observado que estaban preocupados por fundamentalmente la salud en los pacientes con insuficiencia adrenal primaria y desde el punto de vista económico los pacientes que tenían insuficiencia adrenal secundaria, pero sí se ha observado que había una disminución en la calidad de vida y era por la preocupación. Pero de nuevo los pacientes entrenados no han presentado crisis adrenales ni ha sido diferente la infección en estos pacientes y en general han demostrado una buena calidad de vida. Y los pacientes que han sido, los pacientes en general, ya no con insuficiencia adrenal, que han sobrevivido a la infección con COVID, pero que han persistido con astenia, este trabajo suizo, me parece que es de Reino Unido, lo que han observado en estos pacientes que evaluados después de 3 meses de haber recuperado por la infección de COVID, pero que persistían con marcada astenia, adinamia, fatiga, el eje estaba completamente recuperado, no había alteración a nivel de la secreción o de la respuesta a Sinacten, y por otro lado la función tiroidea también persistía normal, por lo tanto la astenia obedecía a otras causas. Por lo tanto, la insuficiencia adrenal es una condición grave con alta mortalidad si no es tratada. El diagnóstico constituye un verdadero desafío debido a su presentación habitualmente insidiosa y variada, con síntomas inespecíficos que lleva un retraso en su diagnóstico. Por lo tanto, debe mantenerse un alto índice de sospecha. La manifestación inicial puede ser la crisis adrenal. El tratamiento está determinado por el espectro de la deficiencia hormonal en un intento de restaurar sus niveles fisiológicos. Ante la sospecha de insuficiencia adrenal, el tratamiento debe instaurarse sin demora mientras la causa es investigada. El seguimiento debe ser estrecho y fundamentalmente clínico e interdisciplinario. Es imprescindible entrenar al paciente y allegados acerca de la enfermedad, sus riesgos, los factores precipitantes y el ajuste de la dosis en diferentes situaciones de estrés. Por lo tanto, las pautas de estrés deben ser entregadas escritas, comprendidas por el paciente para prevenir la crisis adrenal. Muchas gracias. Bueno, ahí María, no sé si vos sabes dejar de compartir. No sé cómo se hace. Abajo dice compartir pantalla, entonces, a ver, ahí está. ¿Qué hago ahora? No, creo que ya. Dejar de compartir, acá. Eso. Perfecto, gracias. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todo, nos dijiste todo. No sé si hay alguien que tenga alguna duda antes de que pasemos al caso clínico, igual después también pueden hacer preguntas. Acá nos mandan mensajes, un placer escucharle, excelente presentación. ¿Cómo se consigue el Sinacten? Creo que no hay, y por ahí le complemento la pregunta, si es que ustedes están haciendo alguna prueba con alguna otra CTH o cómo están haciendo.
No, no hay Sinacten. Desde el departamento estamos trabajando para ver cómo podemos hacer para obtener el Sinacten o para que se lo fabrique, se lo produzca acá en Argentina. En eso se está trabajando a nivel del departamento. Algunos colegas utilizan la prueba, el ACTHL, digamos, que es porcino. Yo no lo utilizo, en realidad me manejo con valores basales y la clínica. Por supuesto que la dificultad que trae el no contar con Sinacten es que podemos tener pacientes que están sobretratados o que no es necesario que estén tratados, pero bueno, en general eh, indico tratamiento cuando tengo un cortisol por debajo de 8 en general, si no los manejo con pautas de alarma y un seguimiento más estrecho, pero hay colegas que están utilizando ACTH porcina con resultados que no difieren mucho de los resultados con la prueba con el Sinacten, y bueno, hasta el momento ninguno de ellos ha reportado, digamos, efectos adversos, ¿no? Pero tampoco son muchos los que lo usan. En general no estamos usando pruebas de estímulo. Bien. Yo quería hacer una pregunta con respecto a ese tema. Si estamos sospechando una insuficiencia adrenal primaria, si la DEA, y no tenemos para hacer la prueba de Sinacten, si la DEA vendría a ser que nos ayude, si está bajita, un dato más para ayudar al diagnóstico, en la medición de la DEA. A eso me refiero. Sí, la DEA te puede ayudar, pero no tan solo para la primaria, también para la secundaria, Okay. porque no vas a tener estímulo de ACTH a nivel de corteza. Entonces, ya sea cual sea, digamos, la etiología o el nivel afectado del eje, la DEA va a estar baja, pero hay otras situaciones que también te van a dar una DEA baja, como por ejemplo obesidad, ¿no? Y sobre todo la obesidad visceral, ¿no? Porque vas a tener un aumento en la actividad de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1. Entonces las citoquinas de la grasa abdominal inflamatorias van a estimular esta enzima con mayor conversión de cortisol, entonces vas a tener DEA baja. La podés utilizar como otro elemento, como para, exactamente, como para afianzar un diagnóstico. Muchas gracias. Y otra pregunta, perdón, sí. Cuando los pacientes empiezan a bajar las dosis de corticoides por un tratamiento prolongado y empiezan con este síndrome de abstinencia al bajar la dosis, ¿hay algo que se pueda hacer o es al paciente explicarle que tenga paciencia? No, en general lo que vas a hacer es aumentarle la dosis, porque ese paciente requiere más tiempo para recuperar el eje, sobre todo la sensación, porque el diagnóstico del síndrome de abstinencia es que el paciente tiene ya el eje, o está en tratamiento con glucocorticoides con dosis fisiológicas y muchas veces suprafisiológicas, pero se produce la abstinencia porque has disminuido o demasiado rápido, que no necesariamente sea rápido la forma en que vos lo hiciste, sino rápido para el paciente, necesita más tiempo. Entonces, si vos confirmás que es un síndrome de abstinencia o sospechás un síndrome de abstinencia, resuelve fácilmente aumentando la dosis. Si aumentamos la dosis a la dosis inmediata con la que se encontraba sintomático, y esperamos más tiempo, y entonces después retomamos el descenso. Muchas gracias. No, de nada. Mariela, una preguntita. Sí. En aquellos pacientes con Addison, que están muy hiperpigmentados y que tienen la ACTH con él muy elevada, que vos lo sustituís con hidrocortisona, está perfecto el paciente clínicamente, pero la ACTH permanece alta y el paciente permanece hiperpigmentado. ¿Cuál es tu estrategia terapéutica?
No, yo en general no me guío por la CTH. Una vez que la CTH disminuye, aunque no normalice, el paciente disminuye la pigmentación. Si persiste hiperpigmentado, evaluaría también otras cosas. En general no manejo, no hago el seguimiento con ACTH, porque si llevo muchas veces a tratar de normalizar ese valor de ACTH, al paciente puede presentar síntomas, aunque no necesariamente un Cushing, pero sí puede presentar alteraciones metabólicas como dislipidemia, alteraciones cardiovasculares, descenso en la densitometría ósea y demás. En general, tengo pacientes en donde han normalizado, es muy variable, y en donde tienen ACTH de 80, 60 y demás, y han normalizado la pigmentación. No aumento la dosis de glucocorticoides. Si el paciente está clínicamente bien, no aumento la dosis de glucocorticoides. No, me queda No tengo otra clarísimo eso, no, que, digamos, uno no se guía por el valor de ACTH, digamos, sino en aquellos pacientes que están con la dosis adecuada, y vos sabés que clínicamente ha sido corregido, pero que tenés esas ACTH no de 70, 80, 90, sino de 600, 700, como ACTH es muy alta, iguales a las que tenían en el momento del diagnóstico, y ya ha pasado tiempo suficiente para que se corrija, y el paciente sí le molesta mucho la hiperpigmentación. ¿No te planteas sustituirlo con deltisona o con dexametasona, intentar alguna otra alternativa de tratamiento? No, en general no elijo deltisona, salvo en un paciente que no sea adherente al tratamiento. Está demostrado, sobre todo, bueno, por supuesto en la primaria no se ha visto diferencias en cuanto a la mortalidad comparando el tratamiento con prednisona, y tenía una diapositiva, pero por falta de tiempo no la puse. Tratamiento de hidrocortisona versus prednisona y mortalidad digamos, en la secundaria no se ha visto, con dosis sustitutivas aumento de la mortalidad, pero sí en la primaria. En dosis fisiológicas ha aumentado el riesgo de mortalidad y sobre todo cardiovascular 2 veces o más en el tratamiento con prednisona, porque estás dando un glucocorticoides más potente, 4 veces más potente que la hidrocortisona, con una vida media biológica más prolongada, por lo tanto la acción a nivel celular es mucho más prolongada. He dado prednisona en pacientes cuando estuvimos sin hidrocortisona, entonces sí he tenido, por supuesto, que reemplazar con deltisona, pero en general lo utilizo para la sustitución la hidrocortisona. Prednisona en muy contados casos, en aquellos pacientes en donde les molesta, se olvidan de tomar la dosis, y por más que uno les explica, no puede, y en general... Sí. Mariela, ¿por qué habría un aumento de la mortalidad justamente en la primaria y no en la secundaria? No lo es como que no explican, me queda claro. no está digamos, ellos son todas hipótesis. Una es porque es un glucocorticoide mucho más potente, y el hecho de requerir, en este caso, sí o sí, fludrocortisona. La fludrocortisona es un potente supresor del eje, entonces, digamos, esa dosis de fludrocortisona, que es muy difícil de establecer, dada la distribución, las isoformas del receptor, que tendrían más impacto, sobre todo a nivel cardiovascular. Son todas
hipótesis, pero sí ha sido claramente manifiesto este aumento de la mortalidad en la primaria. Bien, incluido pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, donde ya ahí podemos hablar también de otras cuestiones, ¿no? El exceso de andrógenos y demás, pero ellos fue categórico, digamos, no en la central, pero sí, inclusive, si bien la diferencia no fue significativa, el riesgo era un poquitín más alto en la central con hidrocortisona que con prednisona, no así en la primaria. En la primaria sí fue categórica la diferencia. Lo que muchas veces podés hacer con estos pacientes es darle, digamos, el jugo de pomelo, es un potente inhibidor de la isoforma tipo 2 de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces, podés darle con jugo de pomelo a tomar la hidrocortisona, y a lo mejor prolongás el clearance y lográs mejorar la hiperpigmentación, manteniendo la dosis fisiológica. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, no sé si está alguna de las chicas del centro de salud para presentar el caso. Sí, ya presentamos. Ahí compartimos la pantalla. Bueno, ahí yo me silencio para... ¿Te deja compartir? Sí, ¿no? Sí. Buenísimo. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bien. Buenas tardes. Mi nombre es Fátima Reartes Carreño. Soy residente postbásica de endocrinología del Hospital Centro de Salud. Hola. Nuestra paciente es una paciente de sexo femenino de 52 años. Los antecedentes personales de esta paciente era cáncer de cuello uterino, por lo que se realiza una histerectomía, quimioterapia, braquiterapia y radioterapia en el año 2014. Ella también tenía antecedentes de hipotiroidismo, tenía una tiroiditis de Hashimoto sin adherencia al tratamiento. Con respecto a los antecedentes ginecostétricos, tenía una gesta 4 para 3 ABO1 y la fecha de última menstruación fue en el año 2014, posterior a la histerectomía. Los antecedentes familiares de relevancia: tenía una hermana con hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto y síndrome metabólico. El motivo de consulta de esta paciente fue la hiperpigmentación, por la que tiene varias interconsultas con el servicio de endocrinología, un cuadro progresivo de 5 meses de evolución, de astenia, adinamia, fatiga intensa, náuseas persistentes, pérdida de peso de 10 kilos, tenía registros de hipotensión arterial y avidez por sal, por la cual justo durante la consulta la paciente venía con un frasco de sal gruesa y ella refería que eso se colocaba en la boca varias veces por día. Al examen físico presentaba una presión arterial de 160 y presentaba una hipotensión ortostática con caída de la sistólica de 20 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, estaba febril con una temperatura de 36,3, un abdomen blando, depresible, con dolor generalizado a la palpación profunda. La piel presentaba hiperpigmentación melánica generalizada a predominio facial y distal de las extremidades, con aumento de la coloración de los pliegues palmares y de la mucosa oral. Tenía un peso de 65, una talla de 1,55 y una IMC de 27. Estas son las fotos que nos dejó sacar la paciente con su autorización, en donde se observa la hiperpigmentación de las extremidades, el aumento de la coloración de los pliegues de las palmas de la mano. Bueno, justo saca la lengua, pero había un aumento de la coloración de la mucosa bucal. Con respecto al laboratorio, el primer laboratorio que tenemos de la paciente presentaba una anemia. En este caso los índices hematimétricos eran para una anemia normocítica nomocrómica, con alteración también del eje tiroideo, con una TSH de 7,79 y una T4 de 0,8 nanogramos por decilitro, y ella venía realizando su tratamiento para el hipotiroidismo en forma irregular. Tomaba la pastilla
no de forma, no todos los días. Tenía un anti-TPO más de 200, un cortisol de 3,15, una CTH más de 1000, un potasio de 7, un sodio de 135 y una glucemia de 73 miligramos por decilitro. Solicitamos los anticuerpos y el anticuerpo anti-21 hidroxilasa nos da positivo. En la tomografía axial computada podemos observar las glándulas adrenales globalmente reducidas de volumen. El resto no encontraban otras particularidades. Nuestro diagnóstico sería insuficiencia suprarrenal primaria, enfermedad de Addison de etiología autoinmune y un síndrome poliglandular de tipo 2. Iniciamos el tratamiento con hidrocortisona 20 miligramos a horas 8, 10 miligramos a horas 16, fludrocortisona 0,1 miligramos por día. Se realiza la educación de la paciente, damos pautas de alarma e integramos la identificación de su patología. Posteriormente, cuando la paciente se encuentra estable, en complemento de la evolución de la misma, se inicia levotiroxina 75 microgramos por día. En el seguimiento, la paciente presenta buena evolución clínica, un peso de 76, una tensión de 120/60, sin hipotensión ortostática y una frecuencia de 78 latidos por minuto. Se va reduciendo gradualmente la dosis de fludrocortisona hasta suspenderla por edemas de la paciente en miembros inferiores, aumento del peso debido a los edemas y disminución del potasio. A los 7 meses, la presión arterial se encontraba en 110/70, un peso de 74, ya no presenta edemas en miembros inferiores, refiere buen estado general, por lo que ella suspende voluntariamente la dosis de hidrocortisona a horas 16, se explica la importancia de la adherencia al tratamiento, se reinicia la dosis 20 miligramos a horas 8 y 10 miligramos a horas 16. Recibimos un laboratorio en donde ya mejora su anemia, tenía un hematocrito de 39, una hemoglobina de 12,9, TSH de 1,66, una T4 de 0,89, la CTH de 100 de 57 picogramos por mililitro, un CLUS de 19 por la suspensión de la medicación, un potasio de 4,92, un sodio de 138 y una glucemia de 101. Muchas gracias. Bueno, lindo caso. ¿Por qué iniciaron 30 miligramos de hidrocortisona? Tendríamos que haber iniciado una dosis más baja, pero la paciente no sabía dividir el comprimido, entonces le dimos 2 comprimidos a la mañana y un comprimido a la tarde. O sea, teníamos miedo que no lo divida de forma correcta, no tenga adherencia. Está bien, porque fíjate, después ya tenés ahí una glucemia de 101, ¿no? Sí, tenemos una glucemia de 101 con una PTOG ahora de la semana pasada normal, pero sí, está aumentando la glucemia. La dosis que tiene actual, que de esta semana, es de la semana pasada, perdón, es de 25 a horas 8, 10 a la tarde, a horas 16. ¿Tiene más? O sea, tiene, ¿cómo, perdón? 10. La 10, dosis de la semana pasada es 25-10. 25 a la mañana y 10 a la tarde. No, o sea, perdón, 15-10. Ah, bien. 25 total. Bueno, yo te diría que, y está con medio comprimido de fludrocortisona, ¿no? Medio comprimido. No, ya suspendimos la fludrocortisona. Suspendiste la fludrocortisona. Bueno, sería en esta paciente evaluar, porque vos has visto que si vos tomás ese seguimiento, eso es lo que ahí te demuestra también que el CLU no te sirve como seguimiento, porque depende de múltiples factores, ¿no? Entonces a mí me llama la atención un poco que con las dosis esas de fludrocortisona persista con un sodio un poco altón, ¿no? En general, las pacientes con insuficiencia adrenal primaria manejan tratadas, manejan 4,8, 5 de potasio.
Entonces por ahí ver si ha requerido dosis altas para lograr ese control. ¿Han estudiado, han descartado síndrome malabsortivo, por ejemplo? No, eso nos falta, el síndrome malabsortivo nos falta descartar porque fue una paciente que fue diagnosticada durante la pandemia y hay varias cosas, nuestro hospital es hospital COVID, entonces hay varias cosas que igual podrían, nos faltan hacer, falta descartar celiaquía, otras patologías, y inclusive los anticuerpos se los solicitó en abril, recién tuvimos el resultado en agosto. O sea, hay muchas cosas que no fueron realizadas de forma correcta, con el tiempo correcto, debido a que no... A la pandemia, sí. Hemos estado todos complicados. Bueno, lo importante en esta paciente es que, bueno, ella entienda, ¿no?, que es una enfermedad de riesgo, que el tratamiento es para siempre, si bien se han reportado, pero por supuesto que son casos publicados por la famosa reserva adrenal de las células subcapsulares, que algunas pacientes han recuperado algo de función. Tiene que entender eso, y también el familiar, ¿sí?, que no puede olvidarse de tomar la medicación. Y lo que yo te sugeriría es, si bien la renina también es variable, como no está tomando fluorocortisona, evaluar renina, porque por ahí, si la renina está muy alta, por ahí podés agregar un poquito de fluorocortisona, siempre a la mañana, y disminuir un poco la dosis de glucocorticoides, de hidrocortisona. Trabajos actuales, lo que han visto es que la distribución a través de isótopos y demás del cortisol, que el aumento de la dosis en realidad es lineal pero no proporcional, es decir, que aumentando la dosis de hidrocortisona muchas veces no vas a lograr una mejoría en cuanto a la parte metabólica, sino todo lo contrario, y que en general la dosis matutina sería adecuada de 10 a la mañana, en general, con una dosis al mediodía y otra dosis a las 5 de la tarde. Eso es los últimos trabajos en cuanto a distribución de farmacológica de el cortisol. Pero entonces el seguimiento con una renina para ver si es que requiere o no un toque mínimo con fluorocortisona, y por eso te permitiría al mismo tiempo disminuir un poco la hidrocortisona. Pero bueno, una dosis de 25 es una dosis habitual, digamos, entre 15 y 20. Las dosis habitualmente utilizadas son entre 15 y 25, ¿no?, salvo contados algunos pacientes que tienen enfermedades inflamatorias y en donde se observa cierta resistencia. Pero en general esas son las dosis utilizadas. María, ¿no? perdón, una última Muchas pregunta gracias. porque enseguida ya se va a cortar. El valor de renina tendría que ser un valor aislado, o sea, no la actividad renina plasmática. Cualquiera de las dos, renina o actividad renina. Renina, como es un método automatizado, es más fácil, es más económico, no requiere incubación, ¿sí?, no requiere que sea obtenido con una jeringa en frío, con solución salina, etc. Es más fácil, la determinación es automatizada y es más económica. En general, lo que se está utilizando ahora más que actividad de renina por la complejidad analítica de la actividad de renina plasmática son los métodos automatizados con renina, ¿no? ¿Y tiene que tener y alguna condición de la medicación el paciente? No. La medicación No, tomar la dosis habitual, por supuesto. Siempre esta paciente no está tomando ninguna otra medicación salvo la levotiroxina y la hidrocortisona,
¿no? Porque bueno, por supuesto, tendríamos que considerar otras situaciones, porque la renina no depende de cortisol en general, ¿sí? No tan solo del cortisol, sino que, bueno, tendrías que evaluar a aquellos pacientes que puedan tener fármacos que interfieran con la determinación de renina, ¿sí? Por ejemplo, ARA2, diuréticos, ¿no? Que son los que más interferencias te van a generar, o un beta bloqueante que te va a inhibir la renina. Entonces, por ahí, si la paciente no está tomando medicación que solo está hacer una determinación de renina, solo renina, con ionograma siempre, y en base a eso ver, y si está, te diría, una renina en el límite superior o aumentada, pero levemente aumentada, por ahí a lo mejor y el ionograma está normal, por ahí continuar con la misma dosis de hidrocortisona o lo que requiera la paciente, prednisona, porque si es una paciente poco adherente, por ahí dar una dosis baja de prednisona a la mañana y lograr compensarla, digamos, tenerla bien a la paciente. La cosa es lograr la adherencia del tratamiento, ¿no? Perfecto. Bueno, creo que vamos cerrando, no sé si quedan dudas, no me sale ninguna más, muchos saludos y excelentes presentaciones, te dicen por aquí. María, Bueno, más que agradecida, dudas, creo que hemos evacuado todo, he explicado todo desde la fisiología, incluso para las chicas de la residencia que están en el centro de salud y que están en área COVID o han estado en área COVID, también sirve. Así que la verdad que completísimo. Y gracias a las chicas del centro de salud que han presentado el caso, que lo han presentado hermoso. Bueno, no sé si querés decir algo más, María. Sí, no, bueno, primero agradecerles la invitación, los conceptos, bueno, siempre aprendemos, y respecto a la pregunta que me había hecho Claudia, quiero aclarar, Claudia, que el tratamiento es personalizado, y lo que uno busca con estos pacientes, además de recuperar ionograma, la calidad de vida, es eso, la calidad de vida, que el paciente se sienta bien. Y hay que tener en cuenta que por ahí, yo tengo una paciente que tiene una Addison y toda la vida estuvo sustituida con hidrocortisona y no lograba sentirse bien y demás, muy adherente, muy cumplidora, pero bueno, cuando no tuvimos hidrocortisona, la sustituí con 2 miligramos de prednisona y fluorocortisona, y con eso ella se siente perfecto. Lo que pasa es que si vamos a decidir el tratamiento con prednisona, tener en cuenta que tiene mayor potencia, ¿sí? Que es más potente, y entonces ser un poco más estrictos en cuanto a los controles, al impacto de esa potencia glucocorticoidea. Pero si el paciente logra adherencia con eso, está bien. Y por otro lado, también recordar que nosotros tenemos hidrocortisona, pero hay países que no tienen hidrocortisona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Ecuador no cuentan con hidrocortisona y sustituyen con prednisolona, ¿no? Entonces, encontrar la dosis que sea adecuada, el tratamiento es personalizado, y el fraccionamiento de la dosis también va a depender de cómo se sienta el paciente, digamos, y el seguimiento clínico que uno vaya a hacer, ¿sí? No hay, digamos, las guías son guías orientativas, ¿sí? El paciente es un individuo que tiene necesidades también particulares y demás. ¿Mm? Bueno, Bueno, María, te mando un beso, muchas gracias. no, gracias a ustedes. Nos vemos. A disposición. Chao. Chao.